Buenas tardes. En los años 2000 se creó considerable expectativa en la terapéutica de cardiopatías con células madre. Por una suma de factores que incluyeron errores metodológicos, una situación de observación demasiado positivista en ciencia, como acontece permanentemente, y también sumas de intereses muchas veces comerciales que pasan por encima de la necesidad de un camino previo desde la ciencia pura, impidieron que esto se transformase en una herramienta clínica para poder solventar situaciones de corazón, como son los infartos crónicos, escaras o fibrosis por infartos crónicos, que no tienen solución ni con la cirugía ni tampoco con la medicación terapéutica. Nosotros vamos a presentar una historia que lleva muchos años, pero hemos elegido para esta exposición aquellos que sobrepasaron un tiempo prudente como para poder ver los estudios. Yo no traigo palabras, traigo simplemente la observación que tiene que ver con los estudios pre y post implante, y que esto obviamente a nivel de corazón implica saber que la única herramienta que nosotros tenemos para poder observar los cambios metabólicos en una zona del tejido cicatrizal es a través de los radioisótopos. A través de la perfusión con radioisótopos es la única manera que tenemos, porque la particularidad del corazón hace que sea de esta manera. Es así que vamos a presentar una historia que nosotros, ante toda esta evidencia de que se fue dilapidando, algo que decía en un editorial alguien que creo que conoce muy bien acá en España, Valentín Fuster, que un editorial en Circulation decía que el mundo médico alguna vez se puede arrepentir de no haber estudiado las células madre con la profundidad necesaria y haber encontrado ahí alguna herramienta. Uno de los errores metodológicos que hubo fue el todo o nada, como asume la ciencia positivista, es creer que una causa tiene que producir un efecto, alejado de lo que hoy es la metodología científica en otra ciencia, de la aleatoriedad, del principio de incertidumbre, de lo multicausal y también de lo multifactorial. Así que vamos a empezar a caminar un poquito esta experiencia, y la pregunta que hay que hacerse, que en última instancia significa el objetivo, porque lo que nosotros en corazón, a través de células madres, podemos conseguir como para que sea una herramienta médica de uso clínico, es esto. Si las células madre puede modificar una escara fibrótica. Ese es el objetivo final, y obviamente significó la pregunta inicial. Tuvimos algunas circunstancias que nos han sido favorables. Yo pertenezco a un hospital público, lo cual significa que no hay acceso restringido de ninguna especie. Y tenemos, desgraciadamente, por la lista de espera que tenemos en cirugía, tuvimos posibilidad de encontrar enfermos que no eran factibles de otra terapéutica, que no podían someterse a un trasplante cardíaco. Ustedes van a ver que estos enfermos tienen una fracción de eyección sumamente baja.
van a ver que tienen segmentos comprometidos del corazón muy grandes y con una funcionalidad reducida, y que mejorarles en algo en eso significaba una gran mejora en la capacidad funcional, porque otra cosa que nos llevaría por ahí todo el día a hablar es que los aspectos clínicos que nosotros utilizamos diariamente en la evaluación de los enfermos, como la fracción de eyección, son absolutamente aleatorios y tienen muy poco que ver con la verdadera función del corazón, que es uno de los temas que estamos estudiando actualmente. También este modelo permaneció aislado, nosotros no tuvimos intención de ninguna acción de interés que no sea el objetivo de esta pregunta, y aparte, esto fue un estudio que realmente, gran parte de todo este estudio se hizo en forma cooperativa con el doctor Jesús Herreros, estando en la Universidad de Navarra, y con el doctor Juan Carlos Cháquez de París, del Hospital Georges Pompidou de esa ciudad. Entonces, esta es la pregunta que nosotros nos preguntamos. El universo nuestro abarca en esa sección de pacientes prácticamente un centenar de pacientes. Un centenar de pacientes en la cual tuvimos 3 etapas. La etapa con mioblastos, que es muy pobre, por eso digo que hay que ver los resultados sin caer en el absolutismo del positivismo matemático y sin tampoco caer en la observación puramente casual. Pero sí la observación repetida tan alejada de la medicina de hoy, porque si no, no hubiera existido genios como acá en España, como fue Ramón y Cajal. La observación repetida puede lograr mucho más que todo este positivismo que hoy se ha ensalzado en nuestra medicina. Entonces tuvimos 3 etapas. Lo de mioblastos, que es muy pobre, pero es muy rica. Y vamos a ver los resultados. Las células madre de la médula ósea sacada de cresta ilíaca, y la última experiencia que estamos empezando con células mesenquimales. Nosotros vamos a ver a través de esto aquellos pacientes que son más longevos, que superaron los 5 años y de dónde partieron. Y fundamentalmente que ustedes observen los estudios con radioisótopos, porque me alejo de las palabras y les muestro una evidencia. Y entonces esto se hace más creíble. También tenemos un lote importante de pacientes con abordajes intracoronarios, pero esto lo vamos a tachar. ¿Por qué? En virtud de lo que sigue. Estos pacientes tenían estas alteraciones. Nos vamos a circunscribir a esto, a la escara fibrótica del corazón. Uno de los grandes errores en esta metodología era lógico, había mucha presión, porque esto se vio desde otro punto de vista, no de la ciencia pura. Había mucha presión y entonces era necesario conseguir resultados. Obviamente era mejor hacer los infarto agudo. Pero cuando uno se mete con un infarto agudo, entra en la aleatoriedad. Si bien no podemos, como decía Claude Bernard, aislar el experimento en forma absoluta, tenemos que sacarlo de lo multifactorial que puede incidir en esa situación. Entonces, la situación que se nos crea que en el infarto agudo, que fueron los grandes estudios hechos, entraba lo que se llama el principio de incertidumbre. Nosotros, esos estudios tenían la particularidad de hacer angioplastia, colocar células madres, estar reperfundido por lo que el infarto agudo se reperfunde. Y entonces, obviamente, como principio de incertidumbre de Heisenberg, realmente no sabíamos a qué se podía deber la mejora en el infarto agudo. Pero cuando tomamos escaras constituidas, escaras ya fibróticas, escaras que sabemos que no tienen reversión por ningún método, y estamos haciendo un método en esa escara lo más aislado posible para evitar lo multifactorial, estamos tratando realmente de averiguar si esto sirve o no clínicamente. Esta es
la técnica en sí, los mioblastos exigen un tiempo, porque entre sacar una biopsia de un músculo de la pierna y llevarla al implante clínico, esto exige un tiempo de 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas en la cual tiene que estar absolutamente vigilado el crecimiento de la cantidad de células que necesitamos para implantar. La célula madre de la médula ósea es un procedimiento que, una vez sometido al implante de la médula y a la cuantificación de las células, sobre todo la AC133 y fundamentalmente la CD34 positiva, que son las células de mayor crecimiento a nivel miocárdico, necesitábamos 3 o 4 simplemente horas de intervalo. Y las células mesenquimales también están sometidas a cultivo, pero esto voy a hablar poco y nada porque es la última experiencia y todavía creemos que no ha superado la etapa del tiempo. El objetivo fue evaluar clínicamente la viabilidad y la funcionalidad de segmentos con escaras fibróticas. Estos fueron los criterios de inclusión. Fueron miocardios con áreas sin viabilidad miocárdica, por lo menos con 2 diferentes métodos. Y obviamente el otro tema es que debíamos hacerlo por cirugía para saber dónde se inyectaban las células. Los que somos cardiocirujanos sabemos exactamente las áreas de corazón que están infartadas con la visión ocular. Entonces, buscamos enfermos que había que llevarlos a cirugía por algún motivo, pero que debía ser lo más cristalino posible. Entonces buscamos enfermos que tuviesen todas las arterias tapadas, menos la DA, que necesitara un puente a la descendente anterior y que no se hiciese con circulación extracorpórea, para evitar la perfusión, los daños que puede establecer la perfusión. Sabiendo, por otra parte, que con la cirugía se beneficia menos del 10% de los segmentos, que segmentos fibrosos que tienen menos del 25% de viabilidad no son mejorados por la cirugía y que se necesitan 50% de viabilidad en los miocitos para que la cirugía coronaria pueda ser efectiva. Es decir, que tratamos de cumplir todas con la mayor exactitud posible para no invalidar la práctica que estábamos realizando. Esta era la pregunta que nos asaltábamos a nosotros. Eran, ¿qué célula utilizar? Algunas de estas preguntas después de este tiempo podemos ir contestando. Otro todavía, por ejemplo, la segunda, ¿cuáles son los gaps entre las células nativas y las que se están colocando? Es un tema que seguramente va a necesitar ingeniería tisular. ¿Dónde deben ser inyectadas? ¿Cómo se mejora la función? Si realmente se transforma la cicatriz en una cicatriz elástica o si hay un cambio más profundo en lo que respecta a la movilidad del corazón. Pero el corazón es una bomba contráctil y nosotros tenemos que mejorar fundamentalmente la elasticidad del corazón para que cumpla su cometido. Y estas células, ¿cómo ingresan al corazón? ¿Cuál es su plasticidad? ¿Fusión o diferenciación? Esas son las preguntas que nos hacíamos. Esta es una pequeña experiencia con unas células notables, que son los mioblastos, que se dejaron de usar en la práctica clínica, un tema obviamente engorroso, para nosotros sumamente caro, porque es una célula realmente fantástica, pero que necesitaba 6 semanas de cultivo en un ambiente como esto es donde nosotros cultivábamos las células, con un costo alto y con una continuidad en la vigilancia del tejido muy grande. A veces llegábamos a 3 o 4 semanas, el tejido nos parecía contaminado, había que empezar de nuevo. Es decir que estos son los mioblastos. Estos son los mioblastos después de Ménager, son los mioblastos colocados en el mundo a continuación.
después de la experiencia de Ménager, que fueron, acá tienen ustedes la cantidad de células que se colocaron, la densidad y la concentración. Esto por inmunofluorescencia, los mioblastos que se colocaban, la forma, y esto a 5 años. De esos 5 enfermos, 4 están vivos después de ese tiempo. Y vamos a tratar de ver rápidamente esto, pero con un ojo de principio de razón suficiente. Muy poca, como le digo, una fracción de eyección no significativa en el manejo, sí la capacidad funcional del enfermo, ni tampoco una gran significación en lo que respecta a los diámetros diastólicos. Una situación que nos hizo ver rápidamente, no solamente esto, sino con el resto de las células, que los enfermos muy dilatados no son pasibles de estos métodos. Hay que usar técnicas de reducción ventricular junto con esto, una ingeniería de tipo quirúrgica integral para poder hacer esto, cosa que hemos hecho con algunos de estos pacientes. Pero lo interesante es esto, desde el punto de vista del análisis científico. Los segmentos del corazón fueron individualizados como transmurales y no transmurales. Y ustedes vean que la caída de los segmentos que fueron transmurales y también la caída de los segmentos obviamente no transmurales, que son los que pueden beneficiarse mejor, porque el infarto no ocupa todo el espesor de la pared. Esto fue una de las primeras evidencias con esta célula publicada en ese momento en el primer paciente, tiempo después, a los 6 meses, cómo el eco se transformaba en función. A 5 años, vean con Sestamibi la perfusión, cuál es la mejora en cada una de las áreas estudiadas. Lo mismo con mioblasto, a 5 años vean la perfusión. Pasamos que lo más rico de la experiencia es esto, por el número de casos. Estos son enfermos con implante de célula madre de la médula ósea. En este caso nosotros dividimos el corazón en estudiamos 228 segmentos. Estos 29 pacientes que son estudiados acá y presentados acá tenían 228 segmentos con infarto transmural y 69 con infarto no transmural. Todos fueron estudiados previamente, les digo, con radioisótopos. Esta fue la situación del diagrama de las células llevadas al corazón. Se inyectaron unos 11 centímetros y unos 150 por 10 a la sexta células de la médula ósea, con una concentración de la célula, digamos, estrella, que es la célula más prominente para el miocardio, de la CD34 positiva de casi 1%. Acá tienen la célula. Fueron evaluados los resultados de cada uno de los segmentos. Es decir, que cada enfermo, ustedes saben que los segmentos del corazón son 17 segmentos y fue estudiado cada uno de esos segmentos. Solamente se consideraron los segmentos dicinéticos y asinéticos. No se consideraron segmentos que no fueran absolutamente fibróticos. Esto es la fracción de eyección, preimplante y posimplante a los 5 años, en esos 29 pacientes. Esta es la clase funcional que cayó en forma significativa y esto es el diámetro diastólico del corazón. Como ven, es un porcentaje no demasiado significativo. Cuando los segmentos fueron transmurales, la mejoría a los 5 años fue del 50%. Algunos, muy pocos empeoraron y otros se mantuvieron sin cambio. Lo mismo en los no transmurales. En los no transmurales el cambio también fue alrededor del 50%. Estos son algunos de los enfermos en la progresión a los 5 años. Pueden ver el SPECT.
prequirúrgico 5 años después. Vean esto. Otro paciente, a través de los años. La conclusión de esta serie, que no está publicada, implica que mejoraron en general los segmentos, tanto murales como transmurales, en un 50%. Observamos algunos nuevos segmentos que en esos años seguramente por isquemia se fueron agregando, y solamente unos pocos segmentos de aquellos tratados empeoraron. Algunos enfermos, esa es la diferencia entre los mioblastos que hemos encontrado, a pesar que es diferente la muestra, pero los enfermos con mioblastos que sobrevivieron no se tuvieron que implantar nunca más, sobrevivieron el paso del tiempo. En cambio, aquellos que fueron implantados con células madre de la médula ósea, en algunos enfermos tuvimos que volver a reinyectarlos. Lo último, esto es una experiencia en la cual se trabajó mucho cooperativamente con los países que le mencioné, que incluimos una malla de colágeno, dividimos estos enfermos, esta es la malla de colágeno, dividimos los enfermos en el implante y la malla, acá la pueden ver, dividimos los enfermos en dos grupos, con matriz de colágeno y sin matriz de colágeno, el resto era todo igual. Estos son algunos resultados de aquellos enfermos más longevos. Hubo cambios en la clase funcional, hubo cambios en eyección de fracción, pero empezamos a ver que los grupos que nosotros habíamos tenido, que en los ventrículos dilatados no se había modificado prácticamente el diámetro. En estos casos empezó a haber una significación estadística, pero es sumamente estadística. No debemos darle tampoco el valor que pueda llegar a tener. Esto es un paciente a los 5 años con matriz y célula. Otro paciente, acá ya habíamos incorporado el amonio y la glucosa como elemento de test. Ustedes ven la mejora en los segmentos septales y anteriores, bien evidente. Otro paciente, igual. Y lo último son las células mesenquimales, pero que todavía no han tenido el paso del tiempo adecuado, la mayoría. Sí hay un enfermo. Esto lo muestro porque lo habló ayer Juan Carlos Cháquez, de la estimulación de matriz. Este es un enfermo que se le colocaron células madre, la matriz biológica, y se le estimuló la matriz durante 15 días. Y vean ustedes la mejora. Y la mejora incluso de valores tan importantes como fue el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. La fracción de eyección y en el tiempo. Después de todo este trabajo podemos decir de que los mioblastos son unas células fantásticas, pero que necesitan mucho trabajo y se desecharon porque no podían ser utilizados en el agudo, pero hay trabajos incluso de Brasil que han unido las dos células, mioblasto con célula madre de la médula ósea, que esto es un tema no resuelto todavía. Nosotros creemos que hay que prolongar todavía esta situación de poder usar la cirugía en los enfermos que van a cirugía para seguir viendo y observando la evolución de estos pacientes en las escaras fibróticas. Y fundamentalmente estamos convencidos, sería una larga charla, de que la mejoría o la plasticidad de estos enfermos es por diferenciación y que es imposible que sea por fusión. Muchas gracias.